nuevamente para todos. Muy buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Muy buenos días para todos, que espero que estén muy bien siempre. Y ahora sí, pues comenzamos formalmente nuestra clase del día de hoy. Voy a tomar unos minuticos antes de iniciar nuestro ambiente tridimensional en aclarar, o de pronto, sí, en aclarar unas cositas que me parecieron ciertas constantes en los ejercicios del día lunes. El primero de ellos, vamos a, confírmeme porfa, que estén viendo la pantalla. Sí, profe. Perfecto, vamos a ver el ejercicio acá de uno de nuestros compañeros. Ok, este no es del grupo de ustedes, ¿listo? Pero de pronto nos puede servir. Ok. El primero de ellos tiene que ver con el acotamiento y la forma del acotamiento. Perdón. Cuando nosotros incorporamos el acotamiento en un dibujo, habíamos comentado en algún momento que cuando preparamos nuestra hoja, vamos a ver, no, él no preparó la hoja correctamente. Vamos a intentar prepararla nosotros. Cuando preparamos la hoja y presentamos nuestro proyecto para imprimir en PDF, tenemos entonces que darnos cuenta a qué escala gráfica nosotros vamos a imprimir el plano. Hasta ahorita nosotros estamos manejando una escala gráfica que es ¿cuál? ¿A qué escala estamos ahorita manejando los planos? 1.50. 1.50. Correcto. Hasta ahorita nosotros estamos manejando la escala gráfica de los planos, es decir, la forma o el tamaño a que nosotros lo presentamos a otras personas a escala de 1:50. Vamos a hacer algo acá. Listo. Y acá. Entonces, refrescando cómo asignar la escala, podemos hacerlo por acá, a través del panel de navegación, con la herramienta del zoom escala, o la versión en español debería aparecer como escala de zoom. En caso que, por mucho que ustedes intenten, este panel de navegación no sale, porque a veces ocurre, hay que dirigirnos a la pestaña Vista, en la cinta de opciones, en la sección que corresponde a las herramientas del viewport, y aquí tenemos el UCS. El UCS es el simbolito que aparece siempre en la esquina inferior izquierda que nos dice XY. Ese es el UCS. Tenemos el cubo de vistas, que es este que está acá, que nos indica en qué vista estamos trabajando, valga la redundancia. En este caso, todo hasta este momento lo hemos manejado en una vista superior. Y nos indica para dónde está el norte, para dónde está el sur, el este, el oeste, y además la vista activa en este momento, o en la vista en que estamos trabajando, la vista superior, o en inglés aparece como top. Y luego tenemos por último el panel de navegación o la barra de navegación, que es esta barrita que está acá. Cuando estos iconos están en azul es porque están visibles en la pantalla. Cuando están en gris, dejan de aparecer. Observen acá arriba cómo el cubo de vistas desapareció porque lo apagué. Lo voy a volver a prender. Ahí está. Lo apago y se va de la visualización. De igual manera la barra de navegación o el panel de navegación.
Ustedes pueden prender o apagar todo en función a su gusto, a su necesidad, literalmente. Entonces, a veces sucede que en 2D no suele pasar mucho, en 3D pasa un poquito más. Que este panel de navegación a veces no se aprecia, pero aquí cuando revisamos está en celeste, como si estuviese visible. Ahí lo que nos toca es simplemente apagarlo y volverlo a prender para que aparezca en pantalla. Si de pronto ahí no consiguen las herramientas del zoom, entonces nos toca recurrir al teclado y digitar el comando de zoom, enter, y seleccionar el tipo de zoom que nosotros necesitamos aplicar. Aquí abajo, en la línea de comando, aparecen todos los tipos de zoom que tiene AutoCAD disponible. Entre ellos está el que trabajamos nosotros, que es escala. Es decir, el zoom escala, o en el español como aparece la escala de zoom. Y ese es el que utilizamos nosotros para hacer una escala gráfica. Entonces, aquí decimos que es zoom escala y aplicamos el factor 1000 barra inclinada. Como estamos trabajando con escala 1:50, es el número que viene después de los 2 puntos el que va aquí. En este caso es 50, las letras X, P, Enter. Entonces, automáticamente se ajusta la escala y recordemos una vez más que el único comando que nos va a ayudar a nosotros a no perder la escala y poderlo manipular es este, el pan o el encuadre. Esto es lo único que podemos hacer y el plano sigue manteniendo su escala gráfica de 1:50. Que sin querer nosotros con el dedo le dimos a la ruedita del mouse una vueltica y regresamos porque creemos que ese paso lo hacemos. No, automáticamente ya la escala se pierde y necesitamos repetir la operación. Nos toca obviamente volver a ir al zoom escala o escala de zoom, aplicar el factor de escala. ¿Listo? Entonces, si ya quedó en su sitio, puedo hacer doble clic por fuera para salir de ahí. Entonces, vamos a hacer el ejercicio completo en que vamos a imprimir. Damos vista preliminar. ¿Ok? Y luego, clic derecho para imprimir. Vamos a ponerlo en el escritorio porque esto un ratico lo tendremos que borrar. Perfecto. ¿Ok? Si yo les hago la pregunta a ustedes, a cada uno en particular, Anderson, Karen, Valentina, Daniel, Iverson, María Paula, Juan, a todos ustedes. Necesitamos evaluar este acotamiento. ¿Qué observaciones ustedes podrían suministrar de este ejercicio en cuanto al acotamiento? Está muy pequeño. Se observa pequeño. No se ¿Qué alcanza a más? leer las cotas. Literalmente no se alcanza a leer las cotas. ¿Ok? O bueno, no a simple vista, tocaría hacer zoom y Ujú. así. En este caso, porque tenemos un plano digital, pudiésemos hacer así y listo, y se lee. Pero imaginemos que esto lo vamos a imprimir en la hoja de papel, el formato como está, que mide en este caso 35 por 50, por decirlo. Y obviamente, cuando ya el documento está en el papel impreso, y si el plotter de pronto no es de muy buena calidad, a lo mejor el número no va a salir muy nítido. Entonces, además del texto, ¿qué otras observaciones ustedes podrían considerar según su criterio de este acotamiento que tenemos aquí en pantalla? Para ustedes, ¿qué deberíamos seguir mejorando? Y ya dijimos lo que es el texto.
Preguntémosle de pronto a Valentina. ¿Estás por aquí, Valentina? ¿Qué creerías tú debemos mejorar en este acotamiento de este compañero o de esta compañera que realizó este ejercicio? Pues además del tamaño del texto, Ujú, digamos que en los acotamientos de arriba, de ujú. pronto no tuvo mucho en cuenta la continuidad, entonces se ve algo como en desfase. No sé si eso influya mucho. Sí, influye y mucho. De pronto, no tanto para conocer las longitudes, ¿listo? Porque de igual manera, aquí están lo que mide 0.30, lo que mide 0.6, 1.5, 305, 0.15, 274 y 0.3. Perfecto. Pero recuerden que nosotros también debemos, además de la funcionalidad, en este caso, que tiene un acotamiento, nunca podemos descuidar los aspectos estéticos de un plano. Si ya nosotros conocemos una herramienta que nos ayuda a continuar cotas para tener todo en una misma línea de referencia o en una sola misma línea, toda la continuidad, pues entonces empleemos esa herramienta porque de lo contrario se puede observar algo similar como lo que tenemos acá, que se ve literalmente puros acotamientos lineales puestos individualmente. Y en cuanto a la primera vista, no se aprecia muy bien, por lo menos aquí, aquí, en estos, ¿ok? Otro detalle importante cuando manejamos el acotamiento es que la información no se esté cruzando. A veces nosotros sin querer lo hacemos, colocamos de pronto un texto en algún sitio específico y luego colocamos el acotamiento y a veces este número choca con este texto que está acá. Entonces no se va a poder distinguir la información fácilmente. Al igual que detalles de pronto como estos. A veces cuando esto lo tenemos, nos toca hacer algo parecido a lo que está acá, es decir, tomar el número, hacer un clic sobre él y estirarlo un poquito para que entonces eh, tantas líneas y tantos números ahí pegados no nos vayan a entorpecer la lectura de eso en el plano. Otro aspecto importante, las líneas de acotamiento no pueden ser gruesas como por ejemplo el muro y mucho menos tampoco como si fuera una puerta o una mesa. Tiene que ser de un grosor bastante delgado, eh, más o menos algo parecido a lo que colocamos en un achurado de piso, de pronto como un 0.13 milímetros, más o menos por ahí puede estar. ¿Listo? Evitemos que el acotamiento nos quede grueso, porque entonces se ve como esto que tenemos acá, muchas líneas gruesas. Fíjense que el acotamiento es más grueso que el achurado de piso. Y esos son detalles que deberíamos ir mejorando. Algo que también vi en algunos ejercicios era esto, que le faltaba el achurado dentro del arco de giro de las puertas, en este caso de los baños y de la cocina, que es donde tenemos una cuadrícula de fondo. Recordemos que, y ese ejercicio ustedes lo pueden ver en sus casas, si están de pronto en el baño, abran la puerta del baño y observen que mientras ustedes abren y cierran la puerta, el achurado no desaparece, o las baldosas o el baldosín de ese piso no desaparece cuando ustedes abren o cierran la puerta. Es decir, eso se sigue manteniendo, esté la puerta abierta o esté la puerta cerrada. Otros detalles que me gustaría de pronto recalcar, y voy a hacer un énfasis por aquí arriba. Ok. Y es esto que está acá. De hecho, vamos a darnos cuenta que todos esos detallitos de dibujo los vamos a tener que corregir antes de iniciar un 3D. Aquí tenemos una línea de muro
Vamos a dibujarla acá. Aquí tenemos otra línea de muro. Aquí tenemos la otra. Y aquí tenemos la otra. A este ejercicio en particular, falta terminarle esta que está acá y esta que está acá. Es decir, nosotros siempre tenemos que delimitar el contorno completo, ya sean de muros principalmente y obviamente de lo que son puertas y ventanas. Aparte de esto, si yo intentara agarrar esta ventana y la traigo para el medio de la habitación, ¿qué tendríamos que estar viendo nosotros? El rectángulo completo, luego el rectangulito este del marco, este otro rectangulito del marco, el rectangulito del medio que corresponde a la línea de la hoja del vídeo. Si de pronto lleva alguna adicional en el medio por X o Y motivo, pues listo, la dibujamos. Pero si nosotros hacemos este ejercicio de traernos esta ventana y moverla para acá, es lo que deberíamos estar viendo. O por el contrario, si yo apago la visualización de las ventanas y las puertas, deberíamos estar viendo inclusive estas terminaciones de los muros. No podemos dejar eso abierto, porque vamos a darnos cuenta que cuando arranquemos nuestra construcción en 3D, esto debe estar presente para que podamos ir levantando el sólido que nosotros necesitamos. De pronto acá, de pronto algún otro detallito que les pueda comentar. Ok. Aquí. Creo que ninguno de ustedes lo logré ver, creo que no, pero aclaramos la situación. Acordemos que aquí hay la representación de una nevera y que al inicio nosotros hicimos la representación de un tope de cocina. Obviamente, cuando tenemos la nevera y la vamos a colocar en su sitio, sabemos que esa nevera no va a ir sobre el tope de cocina y necesitamos cortar un poco ese tope, dejar el hueco, porque en ese hueco es donde va a ir empotrada la nevera. Entonces tengan en cuenta eso para que nos quede siempre lo mejor posible. O tampoco, como me pasó en este caso con uno de los compañeros de la noche, que la nevera parecía que fuera como un microondas y entonces él la colocó, aquí, además que el dibujo estaba incorrecto, la colocó por aquí arriba, sobre el tope de la cocina, entonces eso no parecía una nevera, parecía otra cosa, a lo mejor un hornito eléctrico, un microondas, o no sé, una tostadora, etc. No sabemos qué era, pero nevera no tenía apariencia. ¿Qué otros detalles de pronto importantes para recalcarles? A menos que sea necesario para su dibujo, es decir, que sea necesario porque tenga alguna finalidad en lo que ustedes necesitan mostrar, evitemos colocarles estos sombreados en los pisos. Ya con el sombreado de los muros creo que es suficiente. Evitemos colocar el sombreado de los pisos, por lo menos en lo que estamos mostrando ahorita, porque consume mucho la atención del que está observando el plano, perdón, y dificulta más la lectura de lo que son las camas, dificulta un poco más la lectura del acotamiento, entre otras cosas. Obviamente, hay situaciones, perdón, en las que ustedes necesitarán sombrear pisos para algo en específico, porque eso solemos hacerlo, que de pronto en materias como taller de diseño, el profesor o la profesora les diga, bueno, de su vivienda necesito que me sombreen las áreas sociales, las áreas privadas y las áreas de servicio. Entonces, ahí sí, podemos empezar a sombrear áreas privadas y de todo esto puede ir con un achurado. Áreas sociales, de pronto tenemos esto acá. Hagámoslo con otro color. De pronto que estos sean áreas sociales.
y áreas de servicio. Entonces, identificamos otras áreas de servicio. En caso que tengamos que señalar también áreas de circulación principal, pues listo. Señalamos el área de circulación principal. ¿Ok? Pero entonces porque estamos trabajando como si fuese un esquema. Para esos casos, ahí sí puede convenir sombrear los pisos. De resto, para lo que estamos mostrando ahorita, no hace falta. Otro detalle importante antes que se me pase, observen que estos acotamientos se aprecian muy distante de lo que es la finalización del dibujo. Hay mucho espacio acá, el cual no debería verse de esa manera. Es decir, estos acotamientos tendrían que estar más pegaditos a lo que sería la vivienda para poder tener una mejor lectura. Recuerden que entre más lejos ustedes lo coloquen, además que no está correcto hacerlo, no es lo apropiado, sino que también dificultará a la persona que está leyendo el plano saber esto que está acá es qué es lo que representa directamente en el dibujo. Entonces, todos esos detalles siempre a tenerlos muy en cuenta para que cada vez presentemos mejores dibujos en nuestro proyecto. Otro paréntesis importante, ya con este podríamos cerrar, que en un plano, por lo menos en los que trabajamos aquí en el espacio papel, ustedes pueden tener una o más ventanas gráficas. Es decir, esto que está acá, que estoy seleccionando, es una ventana gráfica o el nombre que aparece en la versión en inglés es un viewport. Y decíamos que esta ventana gráfica es lo que nos ayuda a conectar esta hoja de papel con lo que hicimos en el modelo. Que si nosotros no tenemos una ventana gráfica, no es que no haya nada en el modelo, porque de hecho aquí está. Simplemente no hay forma de poderlo visualizar. Necesitamos literalmente tener una ventana gráfica para poder observar lo que pasa en el modelo. Si estamos ahorita, como nos está ocurriendo, en el espacio papel, cualquier cosa que hagamos, ya sea zoom, ya sean de pronto dibujos, lo que sea, eso va a formar parte es del papel. Es como si nosotros sobre el plano colocamos una hoja transparente o un papel mantequilla y sobre ese papel empezamos a dibujar. Al final, eso no forma parte del dibujo. Pero si de pronto nosotros ahora sí entramos a esta ventana gráfica haciendo doble clic, observemos cómo ahora estamos en el espacio modelo. Ahora sí, todo lo que hagamos acá es como si lo estuviéramos haciendo en la pantalla negra. Aquí podemos mover esto, podemos borrar elementos, editar información y todo lo que hagamos acá se va a observar aquí. ¿Listo? Tengamos en cuenta eso, refresquemos esa información, porque a veces puede que nos despistemos en ese tipo de situación. Entonces, en este espacio papel, nosotros podemos tener más de una ventana gráfica según vaya siendo nuestra necesidad. Por ejemplo, imaginemos que en este dibujo nosotros tenemos esta vivienda. De pronto vamos a ubicarla como por aquí. ¿Listo? Y a lo mejor necesitemos crear un detalle más cerca de este baño número 1. Entonces podemos o copiar este o podemos crear uno nuevo, como ustedes prefieran. ¿Listo? No hay dificultad. Entonces podemos acá de pronto copiar uno, ajustarlo, obviamente al tamaño o al espacio, ubicarlo aquí donde va. Y luego ahora sí, entramos
haciendo doble clic al espacio modelo y hacemos el zoom correspondiente aquí, como para hacer el énfasis o el detalle de este baño que está acá. Puedo hacer doble clic por fuera, perfecto. Inclusive, para que no se nos pase esto y queremos tener esa tabla en otra ventana gráfica porque queremos manipularla, queremos ver dónde se ve mejor, podemos entonces manejarla ella de manera diferente. La ubicamos de pronto en el sitio, ajustamos ventana gráfica, ¿ok? Y ahí ustedes van decidiendo dónde es mejor para ustedes. Si de pronto por aquí, por acá abajo, más a la derecha, más a la izquierda. Es decir, ustedes son los que van a manejar la composición de su plano. Después, ya cuando vayamos a imprimir, pues entonces siempre damos una vista preliminar y vamos teniendo aquí la representación de nuestro plano. Además de pronto de utilizar en este caso ventanas gráficas que son rectangulares, podemos, como lo habíamos dicho, tener de pronto una línea poligonal o como si fuera el trabajo con una polilínea. ¿Ok? Y esto entonces va a ser lo que vamos a mostrar. Puede ser aquí, porque a lo mejor, según el diseño que yo hice del plano, pues entonces en este pedazo que me queda, yo lo estoy haciendo muy a mano alzada, pero cuando les toque hacerlo a ustedes, pues lo hacen con mayor delicadeza y mayor estética. Y entonces de pronto aquí es donde vamos a hacer el énfasis del baño. Posiblemente sea algo así. Vamos a llevar esto aquí a su capa correspondiente. Perfecto. Y entonces adicionalmente pueden empezar a incorporar textos, vivienda, detalles de baño, etcétera. Cuando vamos a imprimir, pues entonces tenemos pues la información tal cual nosotros la configuramos. ¿Listo? Bien, eran unos detallitos adicionales pues que me gustaba seguir aclarando. Hasta ahorita, jóvenes, dudas, preguntas, comentarios, inquietudes acerca de esto. No, profe. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Hasta ahora todo claro? Profe, yo tengo una pregunta pequeña. ¿Se escucha? Profe, ¿me escuchas, profe? ¿Aló? ¿Profe, me escucha? ¿Aló? ¿Sí se escucha? Profe, ¿alguien me escucha o es el profesor? Juan, ya ¿O te soy yo? escucho. Debe Creo que ser es el el No, profe. sí se escucha. Ah, ok, Es el entonces profe. es el profe. Porfa, confírmeme si se escucha cuando el audio y aquí el micrófono.
¿Ustedes a mí me escuchan? Perfecto. Vamos, déjame probar un momento. Volver a hacer aquí el test de micrófono. Y paro un segundito acá. Sí, probando. Audio, audio. Ok. Profe, Ahora sí escuché. No sé si fue a Juan. sí, profe. Ahora sí. Ahí se Sí, escucha acá bien. veo. Te había dicho que Listo. tenía una pregunta pequeña respecto al color del achurado de los muros, que es una corrección que me hiciste, profe. Ok. Entonces, ¿Muestro otra vez el plano? sí, yo creo. Ajá, listo. No sé Coméntame. muy bien cómo definir el color porque según la guía Ujú. dice 121, 119, 119, pero pues esos colores son como un Ajá, verde y... para el color de los achurados de los muros, Sí, ¿cierto? señor. Ok. Yo no sé si el compañero o la compañera que hizo este dibujo lo trabajó de esa manera. De pronto, pero hagamos algo acá. Yo voy a borrar todo este achurado de fondo. De hecho, parece que tuviera como dobles achurados. Sí. Dobles y triples. Hasta esto. Ok. Como les decía, a menos que para ustedes sea necesario en el dibujo, porque tenga algún motivo en específico. De lo contrario, evitemos estar sobresaturando el plano de sombreados y achurados. Ok, preguntaba por acá Juan acerca de el El color. color al Sí. momento de la impresión. Veamos acá. De los achurados, nosotros tenemos lo siguiente. Nosotros habíamos dado como una especie Sí. de número para colocar ese color, ¿cierto? Hasta ahorita nosotros habíamos visto, o nosotros usábamos con mayor frecuencia, esta gama de colores. Y habíamos dicho que dentro de esta paleta de colores podíamos utilizar 255 colores. Comenzaba desde acá, número 1, número 2, número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Venía acá 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y viene el segundo, 20. Cambiémosle el color para que vean dónde está el 20. El 20 estaría aquí. Uy, tampoco se ve. Aquí. Entonces, desde este espacio hacia arriba, colores pares. Desde este espacio aquí abajo, colores impares. Luego terminaba con el 249, 250, 51, 52, 53, 54 y 255 colores. Esta gama de colores son de los listados de colores predeterminados que tiene AutoCAD. Y cuando nosotros utilizamos alguno de esta gama, al momento de imprimir, minimicemos esto, al momento de imprimir, si nosotros seleccionamos monocromático, lo que esté en color fucsia se va a imprimir negro, lo que esté en color azul se va a imprimir negro, lo que esté en color, no sé, 120 va a imprimirse negro, lo que esté en color 4 se va a imprimir negro, lo que esté en color 253 se va a imprimir negro. Es decir, esa configuración que nosotros hacemos por acá, en este caso que es monocromático, cualquiera de los colores de la paleta de 255
se va a imprimir en negro. Sin embargo, a veces dentro de los planos hay momentos en que a nosotros nos gustaría resaltar cierta información. Me acuerdo que creo que fue el día martes, si no me recuerdo si fue el martes o el lunes, María Paula me hacía un comentario: profe, lo que pasa es que, listo, yo puedo colocar el acotamiento en negro, pero a mí me gustaría colocarle otro color distinto al negro para que, digamos, no se confunda tanto con la edificación. Y eso lo podemos hacer. Si ese es nuestro requerimiento, ya sea para un acotamiento, ya sea para un achurado de muros, ya sea para un piso, ya sea para una vegetación, entonces a nosotros nos conviene utilizar esta gama, que es la que se conoce en AutoCAD como el color verdadero, que es la segunda pestaña, y son colores que ya vienen en cierta forma codificados bajo el esquema de color de RGB, que esto, digamos, es una tipología de color que se utiliza para, son colores para pantallas, es decir, para un monitor de computador, para un teléfono, para una tablet. Por lo menos todo lo que pueda hacer para dispositivos de pantalla utilizan un esquema de colores RGB, a diferencia de lo que nosotros utilizamos o de los que se emplean cuando estamos imprimiendo, es decir, vamos a una tienda de ploteo o una tienda de impresión o lo que nosotros imprimimos en nuestra casa, que utiliza otro esquema de colores. Y el esquema de colores de impresión se llama, el más popular, es el CMYK. Entonces cada uno, esto lo que hace es simplemente combinar colores. Porque en las siglas es rojo, la G es el verde y la B es el azul. Entonces, para las pantallas, los programas utilizan la combinación de estos colores para producir alguna tonalidad en específico. Entonces, en este caso, nosotros estamos manejando este esquema, o por lo menos AutoCAD maneja este esquema de colores RGB, y es lo que a nosotros nos muestra por acá. En este caso, el color que se está presentando acá, este azul, tiene por código 0 en rojo, 0 en verde, 255 en azul. Cuando nosotros movemos esta pequeña paletica o este pequeño cursorcito aquí adentro, observemos cómo ese código va cambiando. En este caso, el que tenemos ahorita, aquí en el que acabamos de configurar, borremos un segundo esto. ¿Ok? En este caso, el que acabamos de configurar tiene por código RGB en este caso 33 en rojo, 222 en verde, 77 en azul. Ese es el código pues que a nosotros se nos estaba pidiendo al momento de asignar un color específico. A modo complementario, de información complementaria, este segundo esquema de colores, el CMYK, corresponde al cian, M de magenta, la Y de amarillo en inglés y la K de negro. Entonces, en el caso de la impresión, por eso es que de pronto, si ustedes tienen una impresora a tinta en sus casas, se van a dar cuenta que manejan estos 4 cartuchos. El cartucho cian, el cartucho magenta, el cartucho amarillo y el cartucho negro. Porque es el esquema de colores que se maneja para impresión. Ustedes pueden darse cuenta que cuando estamos en un computador, nosotros podemos utilizar un color que parece fosforescente, como por ejemplo esto que está acá, el que estoy mostrando en pantalla, porque es un color en modalidad RGB. Pero sabemos que si este color nosotros lo llevamos a la impresora, cuando esa impresora comienza a combinar esas tintas cian, magenta, amarillo, negro, el color nunca va a salir fosforescente. Sale un verde parecido, pero no sale el fosforescente, porque no es un color pantalla. Es simplemente ese paréntesis para que tengamos en cuenta esa información. Entonces, aquí es donde nosotros podemos configurar el color según nos los están pidiendo.
Si de pronto es un poco complicado saber exactamente aquí abajo el color, simplemente sombreamos y escribimos el número que nos estaban pidiendo. No recuerdo ahorita exactamente el número, creo que era algo así como este. 183, 180, 180. No recuerdo si era ese exactamente. Pero vamos a utilizarlo. Por ejemplo, en El de este caso, muros era el de muro, sí, por favor. 121, 119 y 119. Ajá, entonces 121, 119, ¿y el otro cuál era? 119 también. 119, ¿ok? Ese era el código de color, automáticamente se va a mover y este es la tonalidad que vamos a utilizar. Entonces, voy a cerrar un momento aquí porque yo me metí en otra capa para mostrar eso. Vamos a utilizar literalmente la de los muros. Vamos a ver aquí. Achurado de muro. Listo. Pongámosle otro color mientras tanto. Ok, listo. Vamos a hacer rápidamente la prueba. Acabo de cambiar el achurado de muro al número 42. Cuando vamos a imprimir blanco y negro, ese color de 42 sale negro. Entonces, ajustemos eso que está acá. Volvamos a hacer el ejercicio. Repíteme, por favor, el número, si eres tan amable. El de muro, profe, Sí, ajá, por favor. 121, 121, 119 119, y 119 también. 119. ¿Listo? Aquí está. Aquí aparece no solamente el que los configuramos acá, aquí está en rojo 121, en verde 119, en azul 119. Perfecto, entonces aceptamos. Automáticamente se cambia en el plano, probemos imprimir. Y aquí está en color gris. Imaginemos que necesitamos colocar el acotamiento en azul para poderlo distinguir del resto de los elementos, el mismo procedimiento. Vamos a las cotas. En este caso, las cotas están con un color azul, en este caso el número 5. Como habíamos dicho, si es de estos 255 colores, entonces se va a imprimir negro. Nos toca ir de pronto a la pestaña de color verdadero y ajustar un poquito simplemente para que nos aparezca un código completo de RGB. ¿Listo? Fíjense que la tonalidad es muy similar. Entonces, con ese pequeño movimiento ya el programa reconoce que es un color verdadero, un color específico, no es un color de la paleta anterior. Decimos OK para confirmar. En pantalla observamos que prácticamente no hubo cambio. Imprimimos vista preliminar. Y, ay, nos dejó mal aquí. Porque de pronto nos dejó mal. Cota, si está correcto. Vamos a ver si de pronto fue que hicimos algo malo. Veamos a ver qué fue lo que pasó. Todo esto era por capa, está correcto. Aquí está correcto. Y esta es la capa correcta. Porque la persona que trabajó este dibujo parece que asignó un color específico a esta capa para la impresión. En este caso el color que aparece como 180. Vamos a ver si de pronto hay forma en que podamos seguirlo modificando. Sí, como que hizo aquella configuración. Pero vamos a ver a nosotros hacer algo acá. No, borremos eso un segundo. Posémonos acá.
que esta fue la que hicimos nosotros. Veamos a ver aquí. A ver cómo nos queda. Esta se llama prueba. Probemos aquí el que dice prueba. Y vamos a revisar aquí la anotación. Ok. Se nos estaba viendo de esa manera porque cuando la persona hizo el ajuste del acotamiento, recuerdan que cuando estuvimos trabajando esta ventana, yo les comenté, procuremos que toda la información que aparezca Que diga por bloque, cambiémosla a donde diga la por capa. capa. Ajá. Sí, sí. Entonces, ese detalle está influyendo en la impresión. Por mucho que yo quise cambiar la configuración de la capa, el programa reconoció estos ajustes para la impresión del plano. Fíjense que tenía amarrado un color específico allá que no nos dejaba modificar. Entonces, vamos a hacer este ajuste rápidamente y qué bueno que nos salió porque así podemos nosotros ver en caso tal de que nos llegue a pasar algo similar a esto. Revisemos el texto también y el texto también lo tenía configurado por bloque. Movamos eso por capa. Ok, perfecto. Perfecto. Y creo que a este compañero o a esta compañera vamos a tener que disminuirle la nota por ese detallito. Menos mal que utilizamos su ejercicio. No, mentira, no, ya dejámoslo así. Llevémoslo todo nuevamente a las cotas. Ok. Pero aún sigue teniendo una información bloqueada. Entonces creo que es propiamente el acotamiento. Vamos a ver acá. Vamos a revisar cuál utilizo acá. El acotamiento que se llama cotas 1. Modifiquemos cotas 1. Ok, listo. Además de eso, tiene como color predeterminado el color azul. Por mucho que nosotros nos vivamos y nos desvivamos por escoger el color bajo la capa, lo que se va a imprimir es lo que en este caso la persona configuró como color de ese acotamiento. Revisemos de pronto. Bueno, primero vamos a cambiar aquí y vamos a llevarlo por capa. Y las líneas, observemos que aquí las líneas también, a pesar de que en la capa puedan estar celestes, puedan estar rosadas, puedan estar grises, puedan estar lo que sea, el color de impresión por la configuración que hizo esta persona va a ser siempre en azul. Y ese azul cuando se imprime va a salir negro. Entonces, en función a las sugerencias, digámoslo de esa forma, o a las directrices que nosotros dimos para el ajuste del acotamiento, no, a esta persona le faltó acomodar esta información. Entonces, ahora sí, debería ahora sí observarse de manera correcta al momento de imprimir. Esta está dentro de cotas. Vamos a ahora sí ajustar el color nuevamente de las cotas. Pongámosle ese azulito. Perfecto. Quedémonos con ese color por ahora. Minimicemos esto y demos imprimir. Cuando vemos la vista preliminar, ahora sí se debe estar viendo. En este caso, el azul de las líneas de cotas, en este caso el gris para el achurado de los muros, que también debería ser un gris parecido para el achurado de los pisos, de los baños y de la cocina. Y en este caso, cuando yo realice la corrección, y lo he hecho con todos ustedes, pues creo una capa para esas anotaciones
y la hago también con otro color bajo ese segundo esquema de color verdadero. Para que entonces cuando yo genere un PDF de muestra, ustedes puedan también ver ese PDF, las anotaciones en este caso en color verde o en color rojo o en el color que salga. Entonces, listo. Tenemos eso. Podemos imprimir. Y guardamos este plano. Vamos a ver si quedó acá. Y aquí tenemos nuestro plano. Entonces, ahora sí, por mucho que nosotros le digamos monocromático, los muros van a salir con su relleno gris. En este caso, ese ajuste lo hicimos nosotros. El acotamiento va a salir en azul y en mi caso, pues las anotaciones van a salir en verde. ¿Listo? Hasta ahorita, jóvenes, de esto que estuvimos refrescando, dudas, preguntas, comentarios al respecto. Profe, yo tengo una duda acerca de lo de las directrices. Ajá, coméntame, Anderson. Cuando yo iba a hacer el acotamiento, hay unas partiditas en las que era de 0,05 y pues era necesario poner la directriz, pero entonces al momento de colocarla pues era de un tamaño bastante Pequeñito. grande. Entonces pues yo abrí la configuración de las directrices y eso y le cambié el tamaño, pero no, o sea, seguía igual. ¿Tienes de pronto ahí que nos pudieses mostrar en tu pantalla? No No me lo tienes acuerdo ahí. qué archivo era. Ok. Pero entonces, ¿qué era lo que te pasaba, Anderson? Es ¿Era algo que como esto? aparecía grande. Sí, la directriz aparecía El grande. texto y todo aparecía muy grande. Sí. Y pues yo abría la configuración, pero le cambiaba el tamaño, pero seguía igual. Vamos a ver. Entonces no sé si le estaba haciendo ¿Algo así? donde era. Sí, algo así. Ok. Más grande incluso. Entonces, obviamente, cuando nos aparece algo así, nos toca ajustar el estilo de acotamiento. ¿Listo? Yo hasta ahorita empleé para este ejemplo el que dice ISO 25. Es uno de los que tiene predeterminadamente el programa de AutoCAD. Entonces, primero, recordemos que lo que les comentaba hace unos días atrás, cuando hablábamos del acotamiento, y es que como en todos los computadores donde se instala AutoCAD, viene de manera predeterminada el ISO 25, viene el estándar, viene el anotativo. Es decir, predeterminadamente vienen esos. Luego, ustedes en su computador particular van creando estilos de acotamiento nuevos para proyectos en específico que ustedes tengan que crear. Inclusive, estos que están acá, imaginemos que vayamos a crear un proyecto nuevo. Y que ustedes pues ya quieran quedarse con ese acotamiento. Una forma de hacerlo es por lo menos copiar este acotamiento aquí, simplemente para que a ustedes les salga dentro del listado de su acotamiento. En este caso se llama cotas 1. Entonces, listo, ya el programa se trajo una configuración nueva y pues lo que tenemos que hacer es empezar a acotar de dónde hasta dónde. Listo, entonces aquí está el acotamiento bajo este nuevo estilo de acotamiento. Pero si es en este caso, imaginemos que este ISO 25 ya tú lo creaste y es nuevo en tu computador y necesitamos corregirlo. Entonces, elementos que tenemos que modificar. Permítame un momentico. Eso. Elementos que tenemos que modificar. Tamaño del texto, tamaño de la flecha, acortar estas líneas de referencia o líneas de extensión y lo más seguro es que nos toque bajar un poco más el texto a la línea de acotamiento. Probemos eso ahí para realizar nuestro ajuste. Llevémoslo hacia un ladito. Abramos la ventana para el manejador de
del acotamiento, modificamos el que estamos trabajando ahorita, que es el ISO 25. Perfecto. Ya sabemos por lo menos ahorita lo que tenemos que modificar. Empecemos por el texto. Sabemos que este tamaño que tiene acá corresponde a un 2.5 de alto. Vamos a bajarle significativamente. Pongámosle de pronto 0.5, se me ocurre. A ver cómo nos queda acá. Para las flechas también bajémosle un poquito. A las líneas, esta información, la extensión de después de las líneas de acotamiento, sabemos que son estos pedacitos. Cambiémosla de color, perdón. Sabemos que son estos pedacitos. Es decir, a partir de la línea de acotamiento, ¿cuánto es lo que va a sobresalir hacia afuera? Esa información es esta que está acá. Y la otra, el desfase desde el punto de origen, es a partir del punto que nosotros designamos para acotar, de aquí hasta acá, es esta otra información. Entonces, modifiquemos acá, bajémosle un poquito, 0.5, y a esto pongámosle un poquito menos, 0.3. ¿Okay? De igual manera nos va a tocar venir acá al plano y seguir revisando. Bajémosle la separación del texto con la línea, pongámosle 0.3 también. ¿Ok? Ok para confirmar, cerrar, y empezamos a ver el ajuste que está teniendo. Aunque se hizo más pequeño, todavía hace falta bajar ese acotamiento de proporciones para que nos quede más apropiadamente al proyecto que estamos dibujando. Entonces, vamos a hacerlo un poco más real. Quitemos esto y hagamos nosotros nuestro propio acotamiento acá. ¿Ok? Borremos esto. Y nos damos cuenta que ese pedacito que mide 1.3 está obviamente muy, muy, muy grande. Sigamos modificando ese acotamiento que se llama ISO 25. En cuanto a líneas, el desfase desde el origen yo lo quiero un poquito más pegado. Es decir, este espacio que está acá es esta distancia que aparece acá. Y también vamos a modificar lo que sobresale después de la línea de acotamiento que representa esta longitud acá. Entonces aquí vamos a ponerle menos, pongámosle de pronto 0.15. La extensión pongámosla en 0.15 también de pronto, a ver cómo nos va quedando. La flecha hay que bajarle más, vamos a ponerle 0.1. El texto también hay que bajarle, pongámosle también 0.1 a ver cómo se ve. La separación del texto con la línea, bajémosla también de pronto a 0.1 o 0.08, más bajito todavía, a ver cómo nos está quedando. Ok para confirmar, cerrar, y ahora sí, empieza a tener una mejor proporción. Según tu criterio, Anderson, ¿cómo observas este nuevo acotamiento, esta nueva modificación? Acorde. Se ve un poco mejor, ¿cierto? Sí. Y es que yo tengo duda con la opción directriz. Ajá, las La de directrices son esta. los líderes que están de este lado. Hacer una anotación es este, La, ¿cierto? sí, una que es como Como con una una flechita flechita. nomás. Es Exacto, correcto. esa. Ajá. Entonces yo estaba abriendo la Esto. configuración del tamaño y la cambiaba, pero no me dejaba. O sea, no sé si era un error del archivo en ese momento o no lo estaba haciendo donde era. No, no creo que sea tanto eso. Ya te digo. Ok. Nosotros ahorita, digamos, en nuestro curso, no nos enfocamos en trabajar o en revisar la parte de las directrices o los líderes, como aparece en la versión en español, sino que nos quedamos solamente con lo que es el acotamiento, que es lo que, digamos, más peso en cuanto al uso cotidiano tiene en el programa. ¿Ok? Revisamos rápidamente cómo funcionan estas directrices. Esto también forma parte de lo que es comandos de anotación
Y lo que nos ayuda a nosotros es a realizar como un llamado, en este caso informativo, podría ser de algún elemento particular que tengamos en el proyecto. Por ejemplo, que queramos decir, vamos a ver, se me ocurre, aquí, de pronto. ¿Ok? Dibujamos la línea, automáticamente se abre el cursor y aquí pudiésemos decir puerta de madera, se me ocurre. ¿Listo? Ok, pero observemos que nos puede pasar lo mismo que nos ocurría en el acotamiento. Es decir, de pronto se ve muy grande, hay cosas que tenemos que cambiar, etc. Nosotros para el acotamiento nos dirigíamos hasta acá. En el caso de las directrices, lo hacemos aquí. Es una ventana similar. Modificar. Y en este caso tiene un poco menos elementos. Entonces, en el caso del texto, vamos a tener que bajar primeramente el color del texto por capa. Entonces vamos a tener que bajar el tamaño del texto. En este caso tiene 4. Pongámosle de pronto 0.5 para hacerlo más pequeño. Veamos aquí el formato de la directriz. El color viene por capa también. Tipo de línea por capa, grosor de línea por capa. El tamaño de la flecha no lo veo mucho ahí en pantalla. Vamos a ver si de pronto es que es mi computador. Voy a dejarlo solo por un momento así. Ok. Creo que no se aprecia nada. Vamos a seguir modificando esto. Tipo correcto. Ya vamos un segundo acá. Ok. Pero vamos a ver si de pronto colocándole un valor mayor, aunque me da la impresión que no me fuera a quedar bien. No sé por qué. Pero no sé por qué no nos está dejando observar nuestra flecha de llamada. En teoría tiene que aparecer una flechita ahí en el fondo, en la puntica del llamado de la directriz. Vamos a intentar ajustarle un poco más. El formato este. Estructura del líder. Vamos a bajarle esta distancia. Y máximo 2 puntos, sí. Contenido correcto. Justificar. Pero debería aparecer acá. Vamos a ver si de pronto puede ser el símbolo. No estaría correcto, pero probemos que sea el símbolo. No. Revisemos un segundo acá. Debería también ser este mismo tamaño. Ok, vamos a ver, creo que... A ver si es este detalle que vi aquí. Eso. Ok. Entonces, nos estaba pasando lo siguiente. Y era que, o sea, tuve que ir literalmente a verificar cómo estaba la información en el acotamiento para ver el tamaño de acá. Resultaba que el tamaño que aparecía al principio, que era 4, y después yo lo cambié a 10, era una representación excesivamente grande en comparación con este pedacito de línea tan pequeña. Entonces obviamente era muy grande y el programa no lo podía representar. Entonces tuve que
traer la información que estaba registrada en el estilo de acotamiento, en el tamaño de la flecha que nosotros utilizamos, que en este caso fue 0.1. Y entonces, valerme de esa información y ajustarla al tamaño aquí de las directrices. Entonces, en función a esto, vamos a ir ajustando textos, tamaños, todo en función a como ustedes consideren es la forma más apropiada de incorporar esta información. Entonces, en este caso, observemos acá, que es puerta, ventana, y de pronto pudiésemos hacer uno que otro llamado. ¿Listo? Entonces, esta es otra herramienta adicional de anotación que tenemos disponible en AutoCAD. No la revisamos dentro de lo que fue nuestro grupo más fuerte de contenido, pero para que sepamos que también existe esta otra herramienta para hacer llamados, indicaciones o en el nombre que aparece en español, las directrices. Ya sabemos dónde conseguir la información, Anderson. Sí, profe, gracias. Perfecto. Ahí, tal cual como hacemos un acotamiento, nos toca ajustar, ir al plano, ver cómo se aprecia, regresar a modificar, guardar cambios, volver al plano y seguir revisando. Entonces, lo que es el acotamiento y lo que son de pronto las directrices, aquellos que necesiten trabajar con directrices, van a darse cuenta que ese proceso es muy común. Ir al plano, ir a modificar, regresar al plano, volver a modificar. Y así hasta que ustedes consideren, tienen la información acorde o la presentación acorde según su criterio para un plano en específico. ¿Listo? Criterios similares de los que nosotros aplicamos en el acotamiento. Tamaños de texto acordes, que no sean muy grandes ni muy pequeños, que puedan leerse con facilidad. Tamaños de flecha también proporcionados a el dibujo entero, separaciones de línea, todo ese tipo de criterios que manejamos en un estilo de acotamiento, los manejamos también con las directrices dentro del dibujo en AutoCAD. Hasta ahorita, más preguntas, más dudas, más inquietudes, más comentarios. Profe, una pregunta. Dime, María Paula, adelante. ¿Nosotros vamos a ver lo que son lo de las tablas? Nosotros nos revisamos las tablas. No, profe, ese tema No, quedó no pendiente. la llegamos a ver, pensé que sí la habíamos No, revisado. profe. Perdóname. Listo, vamos a revisarlo ahorita. Tranquilo, no se preocupe. Menos mal que me lo recordaste, María Paula, porque pensé que lo habíamos visto, digamos, formalmente. Nosotros en AutoCAD, como parte también de los comandos de anotación, así como lo son los textos, los dimensionamientos o las cotas, las directrices, tenemos también las tablas. Si de pronto yo le hago la pregunta a alguno de ustedes, ¿para qué nos serviría a nosotros una tabla? ¿Para qué de pronto suelen ustedes utilizar una tabla? Para organizar una información, Ajá. ¿Cómo la organizarías, María Paula? pues depende de lo que me pidan, ¿no? Entonces uno lo organiza por categorías. Ok. Nosotros, en función a ciertos parámetros, a ciertas categorías o a ciertos tópicos, nosotros vamos ordenando información. Ese orden que hacemos nosotros, ya sea una tabla en AutoCAD, una tabla en Word, una tabla en Excel, una tabla en PowerPoint, una tabla en cualquier otro programa, siempre nos ayuda a organizar información a modo de filas y columnas. Las filas son los elementos horizontales, las columnas van a ser los elementos verticales. ¿Okay? Esa misma forma de organización de información, pues nosotros las podemos manejar acá. Imaginemos que hagamos una prueba acá. Nosotros necesitemos decir en este plano, de pronto, o lo que tenemos acá, que necesitábamos decir un espacio, cuántos metros cuadrados y un
revestimiento para piso. Ojo, nosotros pudiésemos crear un cuadro de texto y empezar a decir, por ejemplo, piso de la cocina. Vamos a bajar el tamaño de esto, que esto está inmenso. ¿Okay? Por ejemplo, imaginemos, piso de la cocina. Tiene, imaginemos, no sé, 9 metros cuadrados. El color será blanco. Mal escrito. Será blanco y baldosa de 20 por 20 centímetros con juntas blancas. Luego de pronto vamos y baño 2. Tiene 3 metros cuadrados. Revestimiento de, pongámosle, no sé, concreto, pulido, color gris, sin juntas. De pronto nos vamos a la otra habitación. 2. Tiene, pongámosle, 10 metros cuadrados. Revestimiento de alfombra antialérgica. ¿Está bien escrito? Antialérgica, correcto. Alfombra sí está mal escrito. Antialérgica, color azul marino. Quedémonos con eso. Nosotros pudiésemos escribir toda esta información de descripción, en este caso, de revestimiento de piso, bajo un cuadro de texto, tal cual como lo estamos presentando acá. Pero posiblemente no sea la mejor forma de plasmar esa información. Para eso, nosotros podemos empezar a identificar ciertos criterios o categorías, que serían de pronto, estoy relacionando espacios de la vivienda, estoy relacionando metros cuadrados de la superficie del piso y estamos relacionando características que va a tener ese revestimiento. Entonces, para eso nosotros pudiésemos incorporar una tabla con esas características, según lo que hasta ahorita nosotros estamos intentando plasmar. ¿Cuántas columnas nosotros necesitaríamos para eso? Según el análisis, ¿cuántas columnas creemos nosotros vamos a estar necesitando para organizar esa información? Serían 3, ¿no, profe? Ajá. ¿Cuáles serían para ti, Iverson, esas 3 columnas? Ya, las de, ¿cómo se llaman? Vamos a quitar un segundo esta pantalla. Volvamos aquí. Las de el espacio, Correcto. las de los Espacio. metros, las de los metros cuadrados Correcto. y las del revestimiento de piso. Listo. Por ahorita tendríamos esas 3. ¿Vale? Perfecto. Sí, señor. Nosotros insertamos una tabla. Para insertar esta tabla tenemos solo algunos parámetros para configurarlo. Por ejemplo, saber que necesitamos partir de una tabla en blanco. Luego tenemos la información de cómo va a ser el comportamiento para la inserción de esa tabla, ya sea especificando un punto o ya sea especificando una ventana. Vamos a ver cómo es. Luego, la información de filas y columnas, cuántas columnas, en el caso de que esté activo, cuántas filas, el ancho de la columna y la altura de las filas en cuanto a líneas, cuántas líneas va a ocupar cada fila. Y por último, cómo son las características de esas celdas. Tenemos el primer tipo, que es como encabezado, es decir, esto que está acá, donde si esta primera fila la colocamos como tipo título, automáticamente el programa fusiona todas esas celdas en una sola, centra el título y lo suele colocar un poquito más grande.
También tenemos la segunda configuración a modo de encabezado o subtítulo, que son estas que están acá. ¿Listo? No se fusiona ninguna celda, pero el texto suele tener un poquito más de importancia que en lo que corresponde al contenido. Y luego tenemos al final la celda configurada a modo de datos, que es todo esto que está acá, a partir de la tercera en adelante. Esta configuración ustedes la colocan según su criterio. Entonces, vamos a trabajar con una tabla en blanco. En este caso, yo voy a utilizar esta opción y vamos a ver por qué se nos va a hacer más sencillo. Especificar una tabla en función a una ventana. Cuando esta opción está activa, solamente podemos modificar en este caso el número de las columnas y podemos modificar el alto de las filas. Y eso, cuando le demos a aceptar, se nos va a aparecer en nuestra área de trabajo una tabla y nosotros vamos a poder moverla hacia la derecha o hacia abajo para ampliarla o achicarla según sea nuestra necesidad. Limpiemos esto. Si en caso tal nosotros no lo hacemos así, sino que en función a un punto de inserción, podemos modificar número de columnas, podemos modificar ancho de filas, podemos modificar cantidades de filas, perdón, aquí ancho de columnas, cantidades de filas y altura de las filas. Honestamente siento que es un poco más cómodo, más práctico para ustedes o para todos nosotros, trabajarlas en modo una ventana. Ya vamos a ver ahorita las dos. Aquí entonces decimos que vamos a trabajar con 3 columnas. En el caso que fuesen más, podemos hacerlo desde acá. Si son menos o más, también en el dibujo lo podemos modificar. Y aquí el alto de las filas, es decir, cuánto va a ocupar cada una de estas celdas. Uy, qué garabato tan feo. Es decir, esto que está acá. ¿Ok? Por defecto nos aparece una línea, pero nosotros podemos decir 1.5 líneas, 2 líneas, 3 líneas. Entonces, eso lo que nos va a hacer es que el ancho de la celda, la altura de la celda va a ser un poco mayor. Por lo general, prefiero dejarla con una sola línea ese ajuste. Veamos entonces la configuración de cada una de las celdas. Podemos tenerla a modo título, podemos tenerla a modo encabezado y observemos la vista previa y podemos ajustarla en función a datos. Creo que ahorita nos convendría dejarla a modo título. Luego tenemos la segunda, que es un encabezado o un subtítulo. Podemos configurarlo como datos, podemos configurarlo también como título. Ese ajuste lo hacemos nosotros según nuestra particularidad en el ejercicio. Y de la tercera fila en adelante, si la queremos como datos, si la queremos como encabezado o por el contrario la queremos como título. Ese ajuste, una vez más, lo hacemos nosotros mismos según nuestra necesidad. En este caso, creo que como está, sería la forma más apropiada. Cuando decimos OK, observemos que en el cursor se nos aparece una tabla. En algunos casos se nos va a aparecer como un poco grande. No se preocupen porque eso lo modificamos ahorita. Entonces, una vez que hacemos el primer clic, nosotros podemos, por eso es la inserción a modo de ventana, nosotros podemos movernos hacia un lado para decir qué tan ancho o qué tan angosta puede ser la celda y si movemos el cursor hacia abajo, vamos a ir incorporando más filas. Por defecto siempre hay 3. Título en la primera, subtítulo en la segunda y contenido. Pero ustedes pueden ir incorporando más según sea la necesidad. De igual forma, si nos sobran o si nos faltan, también la podemos ajustar ahorita. Entonces, digamos que vamos a necesitar el título, el subtítulo y aquí va el primer espacio. Espacio 1, espacio 2 y espacio 3. Vamos a decir que es esto nomás. ¿Ok? Hasta ahora está muy grande. Como está muy grande, la forma para trabajarlo en este caso lo utilizamos a través de la herramienta de escala y reducimos este tamaño a uno que ustedes consideren sea el más indicado para su dibujo. ¿Ok? Lo van haciendo tan pequeño
o tan grande como a ustedes les parezca más correcto. En algunos casos, según la configuración del programa, nos va a parecer más grande, en otros casos nos va a parecer más pequeño. Entonces, dependiendo, si nos sale muy grande, lo achicamos, si nos sale muy pequeño, lo agrandamos. Perfecto. Entonces, en este caso, la tabla, cada celda corresponde a un cuadro de texto. Y para nosotros poder incorporar información, simplemente doble clic y automáticamente entramos en el modo de edición. Tal cual como si estuviésemos trabajando un cuadro de texto, arriba podemos empezar a escribir. Vamos a poner revestimiento de pisos de la vivienda. Si queremos de pronto salir de la tabla, podemos hacer un clic por fuera. Observemos que el texto está muy grande. Como hacíamos en un cuadro de texto, un texto multilínea, sombreamos, cambiamos tamaño, 0.1 de pronto, o 0.15. ¿Listo? Podemos ponerle negritas, inclinadas, subrayado, cambiar la justificación de esa celda que es el cuadro de texto, entre otras. Entonces, creo que tiene una mejor proporción, pero vamos a achicar un poco más la altura de esta celda. Creo que ahí está mejor. Perfecto. Sigamos entonces modificando. En este cuadro iría espacio. Escribamos aquí. Espacio y nos va a tocar hacer la misma modificación. 0.15. Espacio, podemos movernos con la flecha hacia un lado. Aquí irían metros cuadrados. Ojo, la desventaja de estas celdas es que la configuración nos toca hacerla casi que manual, celda por celda. Metros cuadrados. Y aquí pongamos descripción. Perfecto. Entonces, listo por acá. Podemos ensanchar alguna celda. De pronto espacio no, pero a lo mejor descripción sí. Nos haga falta ensancharlo un poco más porque sabemos que es donde va donde va la mayor cantidad de contenido. Pongamos esto un poco más grande. 0.20, 0.25. Listo. Comencemos de pronto con un espacio. De pronto la cocina. Cocina. Listo. Y vamos a ver cuántos metros cuadrados tiene esta cocina. Vamos a irnos al área y consultamos. Obviamente es todo el piso de la cocina. Creo que ahí está correcto. Enter para confirmar. Y tenemos 6.96 metros cuadrados. Vamos y empezamos a colocar acá. ¿Qué descripción le pudiésemos colocar a nuestro piso? Vamos a poner el de la cocina. Entonces decimos baldosa, color blanco, de formato 20 por 20 centímetros, con juntas en color blanco. Y digamos que esa es la descripción. ¿Listo? De esta forma, nosotros empezamos a ordenar la información. En este caso, si trabajamos revestimiento de piso. Vamos describiendo cada uno de los espacios en metros cuadrados.
De pronto nos hace falta incorporar más, pues entonces, como hacemos con otros programas, como por ejemplo en Word, creo lo podemos hacer de esa forma, en un Publisher, en un PowerPoint, podemos hacerlo. Insertar por abajo o insertar por arriba, si necesitamos columna, insertar a la derecha o insertar a la izquierda. Podemos de pronto también eliminar filas, podemos también eliminar columnas, podemos fusionar celdas, es decir, manejarlo como en otros programas también se manejan de manera cotidiana, como algún programa de Office en particular. Entonces, esta es otra forma de agrupar y organizar información dentro de un proyecto. Recordemos una vez más que como una tabla, como de pronto el texto, no deberíamos, en la medida de lo correcto, abusar de esa herramienta para que no pierda importancia lo que debería tener su importancia, valga la redundancia, que es el plano como tal. En este caso, lo complementario es la tabla. Lo principal es el plano. Es decir, porque lo que aparece acá es porque viene del dibujo como tal. ¿Listo? Ya después, si necesitamos tener algo más extenso, me imagino podemos utilizar otras herramientas como un, no sé, un portafolio, un documento en Word para hacer algo más específico, una memoria descriptiva, etcétera, una ficha técnica. Pero cuando es algo muy concreto y puntual, intentemos no de pronto utilizar en exceso la herramienta en este caso de lo que nos vaya a quitar importancia al plan. Hasta ahorita, jóvenes. Más dudas, más preguntas, más inquietudes acerca de estas aclaraciones que teníamos pendientes. No, profe, ya está claro. Perfecto. Si nosotros de pronto tenemos la necesidad, por ejemplo, creo que en algún momento nosotros vimos algún plano de topografía. Lo vimos de pronto por aquí en una imagen por internet. Un plano de topografía, a diferencia de un plano de dibujo arquitectónico, sí tiene más necesidad de incorporar ¿cómo se llama esto? Una tabla porque lo amerita como tal. Plano topográfico. Busquemos acá. Por ejemplo, vamos a ver si se ve claramente o más o menos claro. Por lo menos acá tenemos el dibujo de un lote. De pronto no se ve tan nítido porque la imagen no tiene buena resolución, pero entonces tenemos los vértices de ese lote y la persona, el topógrafo, tiene que, ahí sí, incorporar una tabla bastante extensa donde van cada uno de los vértices que componen este lote con su información lineal entre vértice y vértice, con su coordenada norte-este, que sería coordenada y, x, con ángulos de inclinación y con otra referencia adicional que los topógrafos, suelen colocar dentro de ese plano. En este caso, porque es otro tipo de dibujo técnico, aquí sí amerita una tabla más extensa, porque literalmente las dos informaciones son importantes. Es decir, una tiene un 50% de importancia y la otra podríamos decir que también. Pero en el caso de un dibujo arquitectónico, la mayor información o la mayor importancia la tiene el dibujo. De manera complementaria, la tabla. ¿Perfecto? Listo. Hasta ahorita, más dudas, más preguntas, más inquietudes al respecto, jóvenes. De mi parte, no, profe. De mi parte tampoco, profe.
Perfecto. Como ya ahorita nos toca cerrar la clase, no quiero ni siquiera dar la introducción a 3D para no quedar muy al aire. Pero sí me gustaría que, vamos a ver si podemos abrir la plataforma. Dentro de la plataforma nosotros tenemos en la sesión que corresponde al día de hoy unos recursos adicionales para revisar, que es nuestra descripción a través de un video tutorial de cómo es el ambiente tridimensional de AutoCAD. Sin embargo, le doy esta primera pincelada. Nosotros hasta ahorita hemos trabajado literalmente con, vamos a seleccionarlo acá, con esta cinta de opciones. Y esta cinta de opciones nos sirve para un trabajo básicamente en 2D. ¿Listo? Tenemos muchas herramientas que son casi que todas las herramientas para trabajar en 2D. Pero no es la única cinta de opciones que nosotros tenemos disponible. Cuando nosotros nos dirigimos a esta parte inferior, aquí, encontramos los espacios de trabajo en AutoCAD. Y si nosotros desplegamos este pequeño menú, donde está como una tuerquita, tenemos 3 ambientes de trabajo posibles a utilizar. Por defecto, nosotros utilizamos la primera, que son dibujos y anotaciones. Estos dibujos y anotaciones es la cinta de opciones como la estamos observando en este momento. Luego, probemos la segunda. Vamos a tener la siguiente cinta de opciones que son para trabajos básicos en 3D, cómo crear cubos, cómo unir sólidos, cómo hacer copias, cómo mover los elementos del UCS. Seguimos teniendo por acá las capas. Y tenemos la tercera cinta de opciones, que es la más completa, que es para el resto de los elementos de modelado en 3D. Cómo crear sólidos, cómo crear superficies, cómo moverlos, girarlos, cómo cambiar y modificar el UCS. Seguimos teniendo las capas por acá, estilos visuales, entre otras cosas. Entonces, pudiésemos, si tenemos ahora un rato libre, meternos aquí en AutoCAD, empezar a revisar qué pasa si yo le doy acá, qué pasa si le doy de este otro lado, qué es lo que ocurre. Y ya cuando trabajamos en 3D, ahora sí, el cubo de vistas va a tener una mayor importancia, porque vamos a necesitar empezar a observar los objetos de manera tridimensional, que sea a la derecha o una vista frontal, o volver a una vista tridimensional del otro lado, empezar a manipular esto según vaya siendo nuestra necesidad, ¿ok? Eso ya lo vamos a empezar a trabajar a partir de un ambiente 3D. Entonces, si tenemos oportunidad en el resto de la tarde, metámonos acá, empecemos a revisar estos nuevos ambientes y arrancamos propiamente el día de mañana con lo que sería el trabajo tridimensional en AutoCAD, ¿vale? Ok, profe. Hasta ahorita, jóvenes. Vale, ¿Más profe. dudas, más preguntas, más comentarios, más inquietudes? No, señor. ¿Todos se escribieron en el chat para la asistencia? Sí, sí, señor. Sí, ok, creo que sí. A ver, tengo por aquí, rapidito, a Karen, Daniel, Juan Manuel, Valentina, Anderson. No sé si faltó más, creo que están todos. Si de pronto alguien no está, rapidito antes de cerrar nuestra clase. Listo, jóvenes. Entonces nos veremos Dios mediante el día de mañana. Espero, con el favor de Dios, hoy finalizar la corrección de sus ejercicios del día martes y pasarle la respectiva retroalimentación a la plataforma y al correo como lo hemos hecho en veces anteriores. Para mañana, por favor, todos los detalles que podamos tener, por lo menos ahorita, de la vista en planta, que todos estén corregidos y además realicemos una copia de ese documento a otro archivo nuevo y vamos a borrar acotamiento, vamos a borrar achurados y vamos a borrar equipamiento inmobiliario. Es decir, nos vamos a quedar solamente con muros,
con puertas y con ventanas. ¿Listo? Por ahorita vamos a realizar eso. Tenemos el archivo listo para el día de mañana, ¿vale? Vale, profe, listo. Nos encontramos mañana, Dios mediante, por este mismo espacio. Que les vaya muy bien, feliz día y a seguir trabajando con AutoCAD. Profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, siempre, profe, gracias. para servirles. Que estén muy bien. Ok.